la idea es esta. Nosotros hasta la clase anterior que estuvimos trabajando, habíamos visto cómo calcular matriz inversa con operaciones elementales por filas. La idea es que esa matriz inversa, encontrarle una funcionalidad, o sea, no la vamos a calcular al vicio. ¿Sí? Entonces, la idea es aplicarla en este momento como si fuera un pseudo reemplazo de la división. Porque si yo tengo un par de ejemplos de despeje y decía que es AX igual a B. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con matrices, ¿no? Y me dice que encuentre cuánto vale la matriz incógnita a dos propiedades que ya las hemos charlado, y la primera propiedad de la matriz inversa es que si yo tengo la matriz A y la multiplico por su inversa, este es un caso donde la multiplicación es conmutativa, o sea, me da lo mismo hacer A por su inversa que la inversa por A, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado la matriz identidad. ¿Está bien? Entonces yo voy a jugar con esta propiedad de que si a la matriz A la multiplico por su inversa, o si a la matriz A la premultiplico por su inversa para llegar a la identidad. ¿Por qué? Porque también hemos charlado que si yo a cualquier matriz, por ejemplo, a la matriz X, la multiplico por su identidad, el resultado es la matriz X. ¿Está bien? O sea, la matriz identidad es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Sí? Como el 1. Multiplicar por 1 me da el mismo resultado que si no lo estuviera multiplicando, ¿no? Entonces, yo me voy a basar en estas dos propiedades para poder despejar acá el valor de la matriz X, ¿sí? Tengamos en cuenta que, como dijimos recién, la multiplicación no es conmutativa en las matrices. Acuérdense que hay veces que podemos multiplicar dos matrices y nos va a dar como resultado una tercera matriz, y hay veces que incluso ni siquiera podemos multiplicar esas matrices. ¿Está? Ni hablar de cambiarle el orden. ¿Sí? Entonces sí o sí tenemos que mantener el orden. Entonces yo no puedo poner nada entre medio de la matriz A y la matriz X. ¿Está? Porque esto me genera cierto orden que cuando trabajamos con números no le llevamos el apunte, pero en este caso sí tenemos que llevarle el apunte. Entonces, en el único lugar donde yo puedo multiplicar por la matriz inversa de A para que me dé la identidad y para poder despejar la X de esta manera, es hacer a la matriz A multiplicarla por su inversa. Y lo que hice de un lado del igual, lo tengo que sí o sí realizar en el mismo orden del otro lado del igual para poder mantener la igualdad. ¿Está? De vuelta, el orden es importante. Si yo acá premultipliqué a la matriz A por su inversa, acá voy a premultiplicar a la matriz B. ¿Está? No puedo multiplicarlo porque estoy cambiando, estoy haciendo operaciones distintas, ¿sí? Porque no solamente tengo que ver los valores que tengo involucrados en las operaciones, sino también el orden. ¿Está? Entonces, cuando yo premultiplico a la matriz A por su inversa, me va a dar de resultado la matriz identidad, que al momento de multiplicarla por la matriz X, me va a quedar en definitiva que X es igual a la menos 1 por B. ¿Está? Entonces, a partir de esta expresión, yo aplicando o utilizando la matriz inversa puedo encontrar el valor de la matriz X. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, si fuera al revés y yo tuviera X por A igual a la matriz B, ¿sí? Y yo quiero despejar la matriz X, lo que tengo que hacer en este caso es multiplicar a la matriz A por su inversa. Entonces acá la matriz B también la voy a multiplicar por la inversa de A. De vuelta, esto me va a quedar la identidad, esto me va a quedar X, y acá me queda B
por A a la menos 1, X entonces es B por A la menos 1. ¿Está? Si en algún momento ustedes quieren comprobar que esto y esto son distintos, van a ver que son distintos. ¿Está? Entonces no da lo mismo premultiplicar que postmultiplicar, por más que estemos trabajando con los mismos valores. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con matrices cuadradas, ¿sí? Porque acuérdense que la matriz de identidad nosotros la calculamos sobre una matriz, la matriz de identidad es una matriz cuadrada y la matriz inversa es otra matriz cuadrada, ¿sí? Entonces sí o sí estoy trabajando con matrices cuadradas, por ende todas van a tener el mismo orden, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con la metodología general de cómo trabajar con ecuaciones matriciales? Bien. Vamos con un ejemplo. Y vamos a ver un solo ejemplo, porque en realidad esto no tiene mucha ciencia, es cuestión de prestar atención a las operaciones como las tenemos planteadas y prestar atención a lo que les voy a repetir 20 millones de veces, que es el orden. ¿Sí? Entonces, si me dicen como ejemplo que determine si existe la matriz X tal que A por X menos C sea igual a X con A igual a 2, 1, 1, 1 y C igual a 5, menos 3, 0 y 1. ¿Por qué me preguntará determinar X si existe? ¿Puede no existir X? ¿Podría no existir X? Oigan. Sí, profe, podría no existir. Podría no existir. ¿Y qué otra cosa podría no existir en este, para que yo no pueda calcular cuánto vale X? Porque es la que está con la X. ¿Siempre existe la inversa de la matriz A? ¿Toda matriz invertible? Sí, escriben en el chat La que matriz no. de A puede no existir. Es más, en la última clase calculamos, estuvimos tratando de encontrar una matriz, no, la inversa de una matriz A que no existía. Bueno, vamos. Entonces acá como despejo, primero vamos a encontrar la expresión equivalente a X y después vamos a resolver el ejercicio encontrando la inversa y demás. Entonces, primero, yo debería esta C eliminarla de este lado, ¿sí? O sea que yo podría hacer AX menos C, le sumo C a este lado, le sumo C a este lado, para que esto se me elimine, ¿no? Entonces me va a quedar AX igual a X más C. ¿Está bien? Pero ahora yo necesito sacar esta X, necesito que las X estén las dos del mismo lugar. Entonces yo podría, vamos a correr esto un toque, restar X de este lado, restar X de este lado, para que esta X con esta X se me cancelen. ¿Está bien? Y me va a quedar AX menos X igual a C. ¿Está bien? Y ahora lo que yo tengo que hacer es de estas dos X hacer dos solas. Entonces, la herramienta que tengo para que de 2X hacer una sola es sacar factor común. ¿Sí? Entonces, yo debería decir, bueno, fijémonos que esto es lo mismo que escribir así. ¿Sí? Tengo la identidad que me multiplica la X. Entonces yo puedo decir que A menos la identidad, factor de X, es igual a C.
¿Sí? Y ahora puedo a esto premultiplicarlo por la inversa. Epa. A menos I inversa por A menos I por X igual a C. Epa. Acá me comí. A menos I inversa por C. Esto por X inversa por C. O sea, me queda en definitiva que X tenemos que calcular su inversa y después lo multiplicamos por C. ¿Sí? Esta es la expresión equivalente a X. ¿Sí? O sea, X es equivalente a toda esta expresión. Y tengo que encontrar el valor de esta expresión utilizando estas dos matrices que me dieron en un comienzo. ¿Sí? Entonces, borro toda esta parte, ¿puede ser? Espera un poquito, profe. Espero. Profe, ¿de dónde salieron las X que canceló? Ah, esta es esta. Esta es esta. Y yo acá le resté X a ambos miembros. Que sería como el equivalente al pasaje de términos. Nada más que es la justificación de por qué yo podría decir, bueno, esta que tenía sumando acá la paso restando para el otro lado. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces yo decidí restar X en los dos miembros. Entonces, como resto X en los dos miembros, en este lado se me cancelan y en este lado me queda el menos X. ¿Y después abajo que sacó factor común? Y acá saqué factor común, tal cual. Yo tenía esta expresión, puse la I acá como para que viéramos que la X está multiplicada por la matriz de identidad. Entonces saqué factor común X. X, Bien. factor de A menos I. Dejo el A menos I de este lado porque acuérdense que el orden es importante, entonces si están premultiplicando ambos, tienen que estar premultiplicando a X. ¿Y abajo qué operación hizo? Ahora, incorporé Sí. esta parte. Multipliqué al A menos I por su inversa. Bien. Para que eventualmente esta multiplicación me dé el resultado de la identidad y me quede la X solita. ¿Y cómo queda la identidad sola? Ah, multiplicando. Claro, si yo multiplico estas dos, por propiedad, cuando yo multiplico cualquier matriz por su inversa, porque tengamos en cuenta que es una matriz, ¿no? Sí, Más sí. allá de que se nos pone dando vueltas, es una sola matriz. Cuando yo multiplico una matriz por su inversa, siempre me va a dar el resultado de la identidad. Ah, Cuando bien, la bien. identidad la multiplico por X, es lo mismo que tener la X sola. Bien. Ahora sí puedo borrar. Sí, profe. Bien. Voy a dejar las dos matrices y la expresión esa que es la que necesito tener a mano. Entonces, ¿yo acá qué tengo que encontrar? Primero encontrar el valor de A menos la identidad. Después encontrar el valor de esa inversa, o sea, de la inversa de esa matriz, perdón, y después multiplicarlo por C. Entonces, tengo A menos la identidad va a ser igual a 2, 1
1, 1, que es la matriz A, menos la matriz identidad, que siempre tiene unos en la diagonal principal y ceros el resto de los elementos, y me va a quedar 2 menos 1 me da 1, 0, perdón, 1 menos 0 me da 1, 1 menos 0 me da 1 y 1 menos 1 me da 0. Y este es el resultado de A menos I. ¿Está bien? Ahora tengo que encontrar la inversa de esta matriz. ¿Sí? Porque ya tengo el resultado este, ahora tengo que encontrar la inversa. ¿Sí? Vamos a trabajar con operaciones elementales por fila para encontrar esa inversa. Y decimos, vamos a separar esto así. Vamos a buscar. Tengo 1, 1, 1, 0. Acuérdense que para encontrar la inversa vamos a aplicar operaciones elementales por filas a la matriz a la cual queremos calcular la inversa y a la matriz identidad al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, se me ocurre, primera operación que podemos hacer, pasar este renglón a formar parte, sea el renglón 2, sea el renglón 1. Entonces decimos, al renglón 2 lo intercambiamos por el renglón 1. ¿Sí? Y me queda, que lo pongo con color en lo que estamos, bueno, pero en realidad estamos moviendo todo. 1, 0, 0, 1, y este pasa abajo, 1, 1, 1, 0. ¿Está bien? Y ahora lo que tengo que hacer es transformar este elemento en un 0. ¿Sí? Para transformar este elemento en un 0, ¿qué hacemos? Al renglón 2 le vamos a sumar, perdón, renglón 1 por menos 1. ¿Sí? No, por menos 1 me da menos 1. Más... A ver, copio. Menos 1 más 1 me da 0. 0 por menos 1 me da 0. Más 1 me da 1. 0 por menos 1 me da 0. Más 1 me da 1. Y 1 por menos 1 me da menos 1. Más 0 me queda menos 1. ¿Sí? Como acá yo obtuve la matriz identidad, lo que obtengo acá es A menos I a la menos 1. ¿Está bien? O sea, la inversa de A menos I. ¿Sí? Bien. Y nos queda, ya tenemos este factor. Nos queda ahora multiplicarla por C. ¿Está? Voy a borrar esa expresión, lo voy a escribir del otro lado. Así lo resolvemos ahí. Entonces, si A menos I a la menos 1 es la matriz que premultiplica, recordemos que para multiplicar yo hacía una grilla, acá va la matriz que premultiplica, o sea 0, 1, 1 menos 1, y acá va la matriz que posmultiplica, o sea la matriz C, 5, menos 3, 0 y 1. ¿Está bien? Y voy a encontrar una matriz también de 4 por 4, perdón, de 4 por 4, de 2 por 2, que va a ser la matriz X. ¿Está? Esto que me va a quedar acá va a ser la matriz X. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar primera fila por primera columna. 0 por 5 me da 0. Más 1 por 0, a mí me da 0, o sea que este elemento vale 0. Primera fila por segunda columna. 0 por menos 3 me da 0. 1 por 1 me da 1. Sumo 0 más 1, 1. Ahora hago segunda fila por primera columna para encontrar este elemento. 1 por 5, 5. Más
menos 1 por 0 me da 0, o sea que acá calza 5. Y después, segunda fila, segunda columna, hago 1 por menos 3 me da menos 3. Más menos 1 por 1 es menos 1. Menos 3 menos 1 me queda en menos 4. Y esto que está acá, 0, 1, 5, menos 4, es el valor de la matriz X. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, en, Sí. en la reducida por fila, la fila 2, sí, ahí la multiplicó por menos 1. Perdón, la fila 1. Sí. No, que me quedó menos 1, acá me quedó chuzo. Pero sí, un menos 1 ahí. Ah, bien, bien. A la fila 2 le sumé la fila 1 multiplicada por menos 1. ¿Listo? ¿Sin dudas? Bien. ¿No tienen dudas? En 3 minutos entonces terminen de copiar y arrancamos con la parte de determinantes. ¿Puedo borrar? Profe, una pregunta. ¿Podría repetir los pasos para sacar la X? Sé que lo expliqué en la clase pasada, pero medio que me perdí. ¿Cómo los pasos para sacar la X? Claro, que suma, o sea, que los multiplica y que los suma para sacar, digamos, la matriz de X. El procedimiento de la multiplicación acá donde está Sí, roja. sí. Bueno, ese es el procedimiento de la multiplicación, ¿sí? Yo tengo que, para encontrar cualquiera de estos elementos, tengo que multiplicar a la fila donde está el elemento por la columna donde está el elemento, ¿sí? Y voy a agarrar al primer elemento, lo voy a multiplicar por el primer elemento, al segundo elemento lo voy a multiplicar por el segundo elemento, al tercero por el tercero, al cuarto por el cuarto y así sucesivamente, y después todos esos valores los voy a sumar, ¿sí? Entonces me queda 0 por 5 me da 0, 1 por 0 me da 0, 0 más 0 me da 0, ¿sí? Para encontrar este menos 4, yo agarré fila 2, columna 2. Entonces hago primer elemento, 1 por el primer elemento que es menos 3. 1 por menos 3 me da menos 3. Después, segundo elemento por segundo elemento, menos 1 por 1 me da menos 1. Y sumo menos 3 menos 1 me da el menos 4. ¿Sí? Ahora Si sí, hubiera profe. más elementos, también lo multiplicaría entre sí y seguiría sumando. Ahí está, gracias. De nada. Bien, borro. Así vamos con determinantes. Bien. En relación a determinantes, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Todo lo que les dijo Iván, básicamente. Lo único que voy a sumar a lo que dijo Iván, que también, a ver, si ustedes, yo no sé si ustedes han visto la unidad 3 del apunte de este año, del práctico, porque la unidad de matrices, de determinantes, de sistema de ecuaciones y de cónicas han cambiado en relación al año pasado, ¿sí? La unidad de determinantes concretamente es la que me encargué yo de modificarla, por eso lo tengo bastante claro la fisonomía de la unidad. Tienen como un resumen de la parte teórica que nosotros necesitamos aplicar para el práctico, ¿sí? Hay mucho teórico de lo que dijo Iván que no está no está en el apunte práctico porque no tiene una finalidad práctica. Está todo eso que no está ahí,
pero sí estén en el apunte teórico, claramente lo tienen que estudiar para rendir el teórico, ¿sí? Entonces, en el práctico tienen como un resumen primero, y después tienen explicación del método, un ejercicio resuelto, explicación del método, un ejercicio resuelto, explicación del método, un ejercicio resuelto. Está como bastante didáctico con colorcito, una cosa loca. Y es cierto que yo uso el teórico de Iván para armar el práctico, el resumen teórico del práctico. Y por eso es que sigue la misma dinámica. Y lo único que Iván no nombró al día de hoy, que sí nos hace falta para trabajar en el práctico, es el concepto de dependencia e independencia lineal, cómo lo aplicamos o cómo se relaciona el determinante con el concepto de dependencia e independencia lineal. Cálculo que lo trabajará con ustedes la semana que viene. Pero mientras tanto, nosotros lo vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algo muy simple. Si yo tengo una matriz A y el determinante de la matriz A es distinto a 0, quiere decir que, tres cosas quiere decir. Que la matriz en primera instancia se clasifica como matriz regular. El nombre. Segundo, que las filas o columnas son linealmente independientes, ¿sí? Y tercero, que el rango de, que el rango de la matriz A, ¿sí? Es igual que lo 3 por 3. Calculo el determinante y el determinante me da, por ejemplo, 25. Quiere decir que las tres filas, las tres columnas, son linealmente independientes entre sí y que además el rango de la matriz A es 3. También hemos charlado hace como 20 días que el rango de la matriz es la cantidad de filas o columnas que son linealmente independientes. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una matriz que ya vemos que tiene un determinante que es distinto a 0, por ende, que las filas y columnas son linealmente independientes, está claro que el rango va a ser igual al orden de la matriz, o sea, que todas las filas y todas las columnas son linealmente independientes. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando y acá me faltó, el rango es igual al orden de A? ¿Está? ¿Qué pasa si el determinante de A es igual a 0? En este caso, la matriz es singular o no regular. Es singular. Quiere decir que tiene filas o columnas que son linealmente dependientes. O sea, que son combinación lineal de otras filas u otras columnas. Y en este caso, el rango, ¿sí?, de la matriz va a ser menor al orden. Cosa que está claro, porque si el rango es la cantidad de filas o columnas linealmente independientes, y yo acá tengo algunas que son linealmente dependientes, está claro que el rango no va a ser el mismo que el orden. ¿Está? Entonces, si yo tengo una matriz de 3 por 3, o si tengo una matriz de orden 3, y veo que su determinante es igual a 0, el rango puede ser rango 2 o puede ser rango 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener que determinar en el caso que me pidan determinar cuánto vale el rango. ¿Está? Tengamos en cuenta una cosa, no lo dije, pero estimo que lo tienen en cuenta. Estamos trabajando con matrices cuadradas. ¿Sí? Acuérdense que el determinante lo vamos a calcular en matrices cuadradas, ¿no? Bien. Profe, ¿qué quiso poner con LI y LD? Se me cortó justo. Linealmente independientes o linealmente dependientes. Porque acá existe alguna combinación lineal entre las filas o columnas. Que ya tenemos un pequeño acercamiento que es la combinación lineal y cuando es linealmente dependiente y linealmente independiente, que lo estuvimos viendo con los vectores. ¿Sí? Acuérdense también que las matrices son combinaciones, o sea, son conjuntos, ¿sí?, arreglos numéricos, que nosotros podemos decir que son conjuntos de vectores, o sea, tenemos el vector fila, el vector columna, entonces existe una equivalencia entre los conceptos que estuvimos trabajando en vectores y los conceptos que estamos trabajando en matrices, ¿no? Esto es como que lo único teórico nuevo que vamos a sumar por ahora, ¿sí? Después, ahora con los ejercicios vamos a hacer
un mix del concepto este de independencia lineal o de dependencia lineal, el concepto de rango de la matriz y los distintos métodos para calcular los determinantes. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un super mix, aprovechando que ya vieron los métodos hace un ratito con Iván, los vamos a ir aplicando, pero sumado a otros conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar el concepto de dependencia lineal y rango sumado a los métodos de cálculo de determinantes. Primero, vamos a trabajar con el método de las diagonales. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio lo que nos plantea es encontrar el valor de K. ¿Sí? Ejercicio 1. Me pide que encuentre el valor de K para que los vectores filas o columnas de la siguiente matriz sean independientes. ¿Sí? Entonces, si me piden que los vectores fila o columna de la matriz sean independientes, yo tengo que encontrar el determinante de la matriz, vamos a escribir la matriz Q, el determinante de Q tiene que ser distinto a 0 para que sean linealmente independientes los vectores fila y vectores columna de Q. ¿Y cuánto vale la matriz Q? La matriz Q vale K menos 1, 2, 4 y K menos 3. Epa. Vamos a trabajar por el método de las diagonales. Iván les planteó recién que el método de las diagonales es un método de los particulares cuando nosotros tenemos matrices de 2 por 2. ¿Sí? ¿Y cómo resolvíamos el método de las diagonales? Agarrábamos los elementos sobre la diagonal principal, ¿sí? Que es la diagonal que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, los multiplicábamos entre sí. Entonces, si yo quiero encontrar el determinante de Q, elementos sobre la diagonal principal los voy a multiplicar. K menos 1 por K menos 3. Y le voy a restar, dice el método, los elementos sobre la contradiagonal. ¿Cuál es la contradiagonal? La diagonal que va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces, 4 por 2. ¿Sí? Profe, eso para que sea linealmente independiente, ¿no? No, este es el método. Eso me plantea el método. Para que sea linealmente independiente, yo necesito que este determinante valga 0. Distinto de 0, perdón. Ah, bien, bien. ¿Sí? Este es el método. Vamos a poner acá al ladito. Así, método de las diagonales. ¿Está? El método de las diagonales me dice que yo a los elementos sobre la diagonal principal los multiplico entre sí y les voy a restar los elementos sobre la multiplicación de los elementos sobre la contradiagonal. Siempre resto. ¿Está? Tengamos en cuenta que después este signo va a cambiar de acuerdo a los signos que tengamos en cada término, ¿no? Pero siempre está un menos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿yo ahora qué hago? Tengo que resolver esta multiplicación y ver cómo me va a quedar el desarrollo, en este caso, del determinante. Acá me va a quedar K por K me queda K cuadrado menos 3K menos K, aplico distributiva, ¿no? Sí, y así, más 4, menos 8. ¿Sí? O sea que en definitiva acá tengo K cuadrado menos 4K, porque a este término y a este término los puedo juntar, menos 4, porque a este término con este término también los puedo juntar. Profe, ¿Qué? es 3, no es 4, me parece. Gracias. Sí, me acabo de dar cuenta. Acá es 3, 1 por 3 es 3. Y ahora sí, menos 8 más 3, menos 5. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eso es igual al determinante de Q. Yo ahora necesito
que este determinante sea distinto a 0. Pero yo tengo un montón de valores en los cuales este determinante es distinto a 0 para que sean linealmente independientes. Pero en cambio tengo solamente una combinación o dos combinaciones de valores de k que hacen que sea igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, a ver, si yo hago que esta expresión, que es el determinante, me dé igual a 0, resuelvo los valores estos por Bhaskara, por factorización, por lo que ustedes quieran, van a encontrar un valor K1 y un valor K2, ¿verdad? Porque tengo una ecuación de segundo grado, resuelvo la ecuación de segundo grado por el método que ustedes quieran, esto pongo acá, resuelvo por Bhaskara o factorización. ¿Sí? Y nos va a dar un valor de K1 y un valor de K2. ¿Sí? En este caso, valor de K1, ¿quieren que lo resolvamos? ¿Hace falta que lo resolvamos? ¿Quieren que lo resolvamos? ¿O lo resuelven ustedes? ¿O les digo el resultado así y creen que es mágicamente así? Ahí pusieron 5 y menos 1. Ah, son muy genios. 5 y menos 1, tal cual. Me encantó. Bueno, 5 y menos 1, estos dos valores hacen que esto valga 0. O sea, hacen Profe, que... hay un compañero que puso que lo resuelva, si puede. Bueno, ahí lo resuelvo. Termino la idea. Estos dos valores hacen que el determinante valga 0. Por ende, si el determinante vale 0, las filas y columnas, las filas son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor de K va a hacer que las líneas sean linealmente independientes? Y cualquiera que no sea 5 ni menos 1. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Sí, profe. Genial. ¿Puede Entonces, repetir, profe? Lo último que explicó. el desarrollo de este determinante, ¿sí? Que es esta ecuación de segundo grado. ¿Está? Yo puedo meter un montón de valores acá que hagan que esto no me dé 0. Pero no sé cuántos, ni sé cuáles. ¿Sí? Pues sé que son un montón. ¿Por qué? Porque me es más fácil decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto vale 0? Yo solamente voy a tener dos valores acá, ¿sí? Dos posibles valores de K que hagan que esto vale 0. Porque yo conozco de matemática y sé que si tengo una ecuación de segundo grado, tengo dos soluciones posibles de ecuación de segundo grado. Entonces, las soluciones a esta ecuación de segundo grado, que en este caso valen 5 y valen menos 1, hacen que la ecuación valga 0. Por ende, hacen que el determinante valga 0. Y si el determinante vale 0, las filas son linealmente dependientes. ¿Está? Entonces, ¿qué valores de K hacen que las filas sean linealmente independientes? Y todos menos el 5 y el menos 1. ¿Está? Me quedé con quien me pidió que resuelva esto. Yo realmente odio resolver estas ecuaciones por Bhaskara. Y siempre trato de resolverlo por factorización. Entonces, cuando yo tengo un trinomio como este, que es cuadrado, y sé que no es perfecto, porque no es el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado, ¿cómo trabajo yo? Y bueno, busco dos valores que multiplicados me den el k cuadrado este. Tengo k cuadrado menos 4k menos 5. ¿Está bien? Dos valores que multiplicados me den el k cuadrado. Después busco dos valores que multiplicados me den este menos 5. En este caso es fácil porque es un número primo, así que es el 5 y el 1. Y alguno de los dos tiene que ser negativo para que el resultado me dé negativo. Acá. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál de los dos va? Porque yo tengo que multiplicar esto por esto. Me va a dar 5k, perdón.
tengo que multiplicar esto por esto, me da una K, y si yo sumo esto, me tiene que dar el término del medio, ¿está? Entonces, si el término del medio es negativo, o sea, yo necesito que esto lleguemos a un menos 4K, a este 5K tiene que ser negativo, porque 5K más 1K me dé menos 4K. Si este es negativo, quiere decir que esto es negativo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo escribir K cuadrado menos 4K menos 5 de manera factorizada como K menos 5 factor de K más 1. O sea, armo los paréntesis así. Y una vez que arme los paréntesis así, acá yo veo las raíces. Una es esta con el signo cambiado y otra es esta con el signo cambiado. Esta es esa y esta es esa. ¿Sí? Que les tengo que cambiar los signos sí o sí. ¿Está? Si no, lo meten en Bhaskara. Tienen el valor de A, el valor de B y el valor de C, los meten adentro de la fórmula de Bhaskara y les sale el resultado. ¿Está? Sí, ahora pusieron que sí, Bien. que gracias. Bien, gracias. Entonces, la respuesta a todo esto es que K tiene que ser distinto de 5 y tiene que ser distinto de menos 1 para que los vectores fila y los vectores columna sean linealmente independientes. ¿Sí? Dos conceptos tenemos que sacar en claro de este ejercicio. Por un lado, ¿cómo es el método de las diagonales? Que es el método más simple. Acuérdense, hacemos diagonal principal, multiplicamos sus elementos, otra diagonal, multiplicamos sus elementos y los restamos. Y el segundo concepto es el concepto de linealidad e independencia, dependencia e independencia lineal. ¿Qué? Correr algo con blanco, ningún problema. K tiene que ser distinto de 5 y tiene que ser distinto de 1, negativo, para que los vectores filas y columnas de la matriz Q sean linealmente independientes. Que es concretamente lo que encontramos acá. Nosotros encontramos qué valores de K hacen que sean linealmente dependientes. Bueno, todo el resto, menos esos dos, van a hacer que sean linealmente independientes. Bien. ¿Dudas con esto? Ok. Vamos a ver otro ejercicio que también nos vamos a apoyar sobre este concepto de dependencia lineal y de rango, nada más que ahora lo vamos a trabajar con el método de Laplace. ¿Sí? Así vemos un poco el método y espero que me alcance a examen. Bueno, el ejercicio nos plantea determinar la dependencia o independencia lineal de los vectores filas o columnas de la matriz M. Y también nos pide que informemos el rango. ¿Sí? Entonces tenemos que ver si es el 2, si es linealmente dependiente o linealmente independiente, los vectores filas o columnas, y también tenemos que ver el rango. Si es linealmente independiente, facilísimo porque el orden de la matriz. Si tenemos algunos vectores, filas o columnas que son linealmente dependientes, ahí tenemos que ver cuál es el rango porque ya va a ser menor al orden de la matriz. Y vamos a estar trabajando con una matriz G igual a 1, 3, 5, 2, 4, menos 1, 1, 3, 5. ¿Sí? Tenemos una matriz de orden 3.
¿Está? Entonces, el rango puede ser 3, puede ser 2 y puede ser 1. Si encontramos que el determinante de esta matriz es distinto a 0, el rango es 3. Y son linealmente independientes los vectores filas o columnas. Si encontramos que el determinante de esta matriz es igual a 0, tenemos algún vector fila o columna que son linealmente dependientes, por ende el rango puede ser 2 o puede ser 1. ¿Está? Me pide que trabaje con el método de Laplace. Así podemos ensayar ese método. El método completamente... ¿Cómo se escribe, profe? ¿A plaza, así como suena? Laplace. Vamos a ponerlo acá. Método de Laplace. Es el método de Laplace o el método de los cofactores. Concretamente, el método plantea, no lo voy a escribir de vuelta porque lo escribió Iván hace un ratito, así no enchastro todo el pizarrón. El método me plantea que elija una fila o una columna. Voy a elegir, por ejemplo, esta columna. Da lo mismo cualquiera. ¿Cuál es la idea? Que tenga muchos ceros, y en el caso que no tenga muchos ceros, que tenga muchos unos, porque nos va a ayudar al cálculo. ¿Sí? Entonces yo tengo que elegir una fila y una columna, y a cada elemento de esa fila o columna multiplicarlo por su cofactor. Entonces, yo elegí esa. Vamos a ver cómo nos queda el planteo y cómo vamos calculando los cofactores. Me va a quedar el determinante de E va a ser igual al primer elemento de la columna multiplicado por menos 1 elevado a la ubicación del elemento, o sea, 1 más 1, sumo fila y sumo columna, por el determinante de la submatriz que queda si yo elimino la fila donde está el elemento y la columna donde está el elemento. ¿Sí? Entonces me queda esta submatriz. 4, menos 1, 3 y 5. ¿Está bien? Ese es para el primer elemento. Vamos con el segundo elemento. Le vamos a sumar el segundo elemento, que es el 2, por menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna. Fila 2, columna 1, por el determinante de la submatriz que queda. Si elimino esta columna, porque es donde está el 2, y elimino esta fila, o sea, me queda 3, 5, 3, 5. Y le vamos a sumar... y le vamos a sumar el último elemento, que es este 1, multiplicado por menos 1, elevado a la suma de la fila, que es fila 3, más columna, que es 1, multiplicado por el determinante de la submatriz. Elimino columna, elimino fila, me queda 3, 5, 4 menos 1. 3, 5, 4 menos 1. ¿Está? ¿Y qué me permite el método de Laplace? Ir eliminando, ir bajando un valor, el orden de la matriz a la cual tengo que calcular el determinante. Si yo tuviera acá una matriz de 4×4, trabajo con el método de Laplace y me van a quedar acá determinantes de orden 3, que los puedo trabajar con Sarrus o los puedo trabajar con Laplace de vuelta, ¿sí? Pero el hecho de que sean cada vez de orden más pequeño nos va ayudando el cálculo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver estos determinantes que tengo acá. Claramente vamos a trabajar con el método de las diagonales y resolver las multiplicaciones de adelante. Entonces veamos. Esto, menos 1, elevado a la 1 más 1, eso es 2. O sea que esto me da 1 positivo, base impar, por exponente par, perdón, base negativa, exponente par, me da 1. En este caso, base negativa, exponente impar, me va a dar menos 1. Y en este caso, base negativa, exponente par, me da 1 positivo también. ¿Sí? Y ahora, entonces, vamos a ver este término.
Esta primera parte no le llevo el apunte porque en realidad es 1 por 1. ¿Sí? Entonces vamos a meterle la regla de la diagonal para calcular el determinante. Hago así. Por 5. Con menos se me transforma en negativo, me va a quedar menos 2, factor de n. Y metámosle la regla de la diagonal acá de vuelta. No es 3 por menos 5. 1, profe. 3 por, ¿Cómo? no es 3 por menos 1 en el primero. Ah, ¿cachai? Me comí el menos acá, no lo había visto, tenés razón. Ahí está, 3 por menos 1, perdón. Vamos acá. 3 por 5 menos multiplicación sobre la contradiagonal. También me queda 3 por 5. Acá lo mismo que al principio. No le llevamos el apunte porque en realidad lo estamos multiplicando por 1. Más 3 factor de menos 1 menos esta multiplicación que me queda 4 por 5. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora nos quedaron dos cálculos bien simples. Acá me queda 20. Menos me da más. 20 más 3 me da 23. ¿Sí? Menos. Fíjense, 3 por 5 menos 3 por 5 me da 0. O sea que este término se me cancela porque vale 0. ¿Sí? Y acá al final tengo menos 3 menos 20 me da menos 23. O sea que el determinante de es 0. 23 menos 23 me da 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo filas o columnas que son combinación lineal, de otras filas o columnas. ¿Sí? O sea que hay una dependencia lineal entre filas y columnas. ¿Está? Por ende, el rango va a ser menor a 3 porque el orden de esta matriz es orden 3. Como existe una dependencia lineal, el rango es menor a 3. Ahora tenemos que ver si el rango es 2 o es 1. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá con el método? Profe, yo tengo una duda media tonta. En el grado de los coeficientes, que es el 1 más 1, 2 más 1 y 3 más 1, ¿eso serían la cantidad de filas que tiene la matriz? Veo el elemento 2. Está acá. Sí. Este está en la fila 2 y está en la columna 1. Ah, bien, bien. ¿Sí? En este, el elemento 1, que es este, está en la fila 3, columna 1. ¿Sí? Siempre es la suma de la fila más la columna donde se encuentra el elemento. Nada más eso. ¿Alguna otra duda? Bien. A término teórico, ¿no? Esto es el elemento, ¿sí? En este caso es el elemento E21, y esto que tengo acá, ¿sí? Es el cofactor 21. ¿Sí?
Lo remarco porque dentro de un rato, cuando veamos el cálculo de la inversa por el método de la adjunta, necesitamos armar una matriz de los cofactores. Para llegar a esa matriz de los cofactores, voy a trabajar con la misma dinámica esta. No me va a interesar este número, el elemento, sino que me va a interesar solamente calcular el cofactor. ¿Está? Que es esto. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta, para Laplace, elemento por cofactor. ¿Sí? Y después vamos a trabajar con cofactores. Más adelante. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Qué dice abajo? El determinante valga 0 quiere decir que las filas o columnas de esta matriz son combinación lineal de otras filas o columnas. Por ende, existe una dependencia lineal. O son linealmente sinónimos. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿de dónde salía el rango? Bien, el rango todavía no lo hemos calculado, pero el rango es la cantidad de filas o columnas que son linealmente independientes. Acá sabemos que por lo menos hay una fila que es combinación lineal de otra. Entonces yo tengo dos que son independientes y una que depende de alguna de las otras dos. O tengo una que es independiente y las otras dos dependen de esa. ¿Está? Entonces ahí voy a ver cuál es el valor del rango, si vale 2 o vale 1. Eso lo vamos a calcular ahora, no lo hemos calculado todavía. Yo lo único que puse es que el rango es menor a 3. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de dependencia lineal, independencia lineal y rango? Porque es como fundamental para todo lo que sigue de acá hasta que estamos en la vida, más o menos. Por lo menos la vida en álgebra este semestre. ¿Puedo borrar? Sí, profe, por mí. Ya sabemos si son linealmente dependientes o independientes, nos toca encontrar el rango. Hay varias maneras de encontrar el rango. ¿Sí? Primera de las formas que vamos a hacer para encontrar el rango, primero de los métodos, que es como el más simple, por decirlo de alguna forma, o el tradicional, por decirlo de otra manera, agarramos la matriz, esta, la vamos a escribir acá, 1, 3, 5, 2, 4, menos 1, 1, 3, 5, y la vamos a reducir por filas. Sabemos que cuando reducimos una matriz por filas, en este caso que es de 3 por 3, si llegamos a la matriz reducida, o sea, la matriz escalonada, donde todos los elementos conductores valen 1 y el resto de los elementos de las columnas, donde están los elementos conductores, valen 0, y si existieran filas nulas, están por debajo de todas las otras filas, cuando lleguemos a la matriz reducida, nos va a quedar por lo menos una fila que se nos anula, ¿sí? Porque al existir alguna dependencia lineal, no vamos a tener 3 filas totalmente independientes, sino que hay una que se nos va a anular. Bueno, vamos a ver si se nos anula uno, si se nos anulan dos. Si se nos anula una sola, el rango es 2. Si nos anula 2, el rango es 1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer en este caso, reduciendo la matriz. Entonces, vamos acá. Vamos a trabajar con operaciones elementales por filas. ¿Está? Si yo tengo ya primer elemento conductor que vale 1, así que una señalidad. Tengo que trabajar sobre este 2 y transformarlo en un 0. ¿Sí? Entonces, a ver, díganme qué hora es. Y 40. 40, ¿no? ¿Ustedes han estado practicando reducción de matrices por operaciones elementales por fila? Pregunto, ¿hace falta que lo hagamos? ¿O puedo darles cómo llegamos al final y ustedes me creen que en el medio pasó todo lo que pasó? ¿O necesitan que lo reveamos? Hable ahora o calle por siempre. Bueno, entonces, si no me contestan,
Reveamos, ahí está. Bueno, bárbaro, reveemos. Entonces, necesito transformar este elemento en un 0. Entonces voy a estar trabajando sobre la fila 2, ¿sí? Le voy a restar la fila, le voy a sumar, mejor dicho, la fila 1 multiplicada por menos 2. ¿Sí? Entonces acá, 1 por menos 2 me da menos 2. Más 2 me da 0. 3 por menos 2 me da menos 6. Más 4, menos 11. Tercera fila queda tal cual está. Bueno, modifiquemos la tercera fila porque yo no voy a tener lugar. Para trabajar en la tercera fila, tengo que hacer este elemento un 0. Entonces vamos a estar trabajando sobre la fila 3 y le vamos a sumar la 1 multiplicada por menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner este. Así, vamos. 1 por menos 1 me da 0. Perdón, 1 por menos 1 me da menos 1. Más 1 me da 0. 3 por menos 1 me da menos 3. Más 3 me da 0. 5 por menos 1 me da menos 5. Más 5 me da 0. Y fíjense acá que se me anula una fila. ¿Sí? Que se anule esta fila quiere decir que hay otras dos filas que son iguales o que son combinación lineal entre ellas. ¿Sí? O que una es múltiplo de la otra. Ahora, fíjense acá, en realidad, esta fila es igual que esta fila. ¿Sí? Por eso es que eventualmente se me terminan anulando, porque yo acá veo como de manera muy explícita dónde está la combinación lineal, ¿no? Y la dependencia lineal, porque estas dos son iguales. ¿Está? Ahora, terminemos de reducir la matriz para ver si nos quedan dos filas independientes o una sola. ¿Está? Entonces, para terminar de reducir, yo tengo que hacer este 2, lo tengo que transformar en un 1, ¿sí? Entonces voy a estar trabajando sobre la fila 2, la voy a multiplicar por menos 1/2. ¿Está bien? La 1 la dejo tal cual está. Y la 2, 0 por menos 1/2 me da 0. Menos 2 por menos 1/2 me da 1. Acá menos con menos me da más. 11 por 1/2 me queda 11/2. Y acá abajo me queda 0, 0, 0. ¿Está bien? Lo que hicimos fue trabajar sobre este menos 2. Y ahora tenemos que trabajar sobre este 3 para hacer los ceros. Entonces, 1, 3, 5, 0, 1. 11/2, 0, 0, 0. Y yo dije que tengo que trabajar sobre este 3, o sea, voy a estar a la fila 1, le voy a sumar la fila 2 multiplicada por menos 3. ¿Está bien? 0 por menos 3 me da 0. Más 1 me queda en 1. 1 por menos 3 menos 3. Más 3 me da 0. 11/2 por menos 3 me queda menos 33/2. ¿Y esto qué son? 10/2. Menos 33 me queda algo así como menos 23/2. ¿Sí? Y ahora me queda 0, 1, 11/2, 0, 0, 0. Y veamos que, como solo se me anuló una fila, tengo dos filas que son linealmente independientes. Eso hace que el rango de esta matriz sea igual a 2. Entonces, para contestar todo lo que me preguntaron en un principio, tengo filas que son linealmente dependientes dentro de la matriz
Y por otro lado, el rango de la matriz es igual a 2. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hace falta anotar la columna de control? Debería. Sinceramente, es lo mejor poner la columna de control. En este ejercicio yo, la verdad, me olvidé de poner. Profe, en la última matriz, el tercer elemento de la primera fila, ¿qué es un menos 3 medio? Menos 23 medios. Ah, menos 23. Sí. Menos 23 medios. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen en respecto? Profe, una pregunta, ¿se puede hacer de otra forma eso de sacar el rango? Hay otra forma, y lo vamos Yo, a ver yo ahora. conozco una forma de tipo agarrás una reducida dentro de la matriz, o sea, tapás fila, columna, y trabajás con 1, 3, 2, 4, y le sacás el determinante eso, y si te da distinto de 0 es 2, si te da 0 es 1. Sí, tal cual. Eso lo vamos a ver ahora en el próximo ejercicio. Porque en realidad esta es como la justificación de... el otro, lo que vos decís también es cierto y es más práctico y es más cómodo, pero es como que no sé si se nota tanto la justificación de por qué el por qué. Pero sí, ahora lo vemos más. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. Vamos con un tercer ejercicio. Profe, un compañero pregunta por qué multiplicó por menos un medio si ya la última fila era todo cero. Tenés que ver si se te anula otra fila, es como por si las dudas. Claro, tenés que terminar de reducir la matriz, porque ahí es como que llegamos a mitad de camino y nos dimos cuenta que se nos eliminaba una fila. Pero tenemos que terminar de reducir la matriz. A lo mejor, siendo una de 3x3, capaz que no, pero siendo matrices más grandes, capaz que se nos anula otra fila tal cual. Entonces, sí o sí hay que terminar de reducir, para tener certeza de cuál es el rango. Vamos con el último ejercicio del día de hoy, calculo, que será un ejercicio 3 de este tema, para trabajar con el método de Sarruf. Y la otra manera de encontrar el rango planteado su compañero recién. Entonces, como ejercicio 3, también vamos a encontrar, en este caso me pide encontrar el rango de la matriz C. Solamente me pide el rango. Y la matriz C es 16, 22, 4, 4 menos 3, 2, 12, 25 y 2. Bien, tengo esa matriz. Vamos a buscar el determinante para ver si el determinante es distinto a 0, el rango de la matriz va a ser 3. Si el determinante es igual a 0, estamos en el horno porque el rango puede ser 2 o puede ser 1 y tenemos que ver cómo calcular. ¿Está? Entonces, vamos a usar método de Sarruf. Agarro la matriz de 3x3. Acuérdense que Sarruf es uno de los métodos particulares que solamente se utiliza para determinado orden de matriz, o sea, determinada dimensión de la matriz. Este método para matrices de 3x3 sí o sí. Similar a un método de 0, con sus diferencias, porque otro método, otra dimensión de matrices y demás. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos la matriz,
copiábamos abajito las primeras dos filas. Pueden ser las primeras dos columnas acá al costado. A mí particularmente me queda cómodo hacer las dos filas. ¿Sí? No llegué a leer lo que escribieron en el chat. El de recién era cofactores, pero el de antes, ¿cuál era? El de las diagonales. Claro, Ahí le respondió. el segundo, el de Laplace o cofactores, y este tercero de Sarrus. Bien. ¿Qué plantea Sarrus? Trabajo con las diagonales. La diagonal principal y las otras diagonales que se hayan armado que sean del mismo sentido que la diagonal principal. Y acá tengan en cuenta una cosa. Si ustedes trabajan con hoja cuadriculada es una genialidad. Si no trabajan con hoja cuadriculada, tengan cuidado del orden, porque es muy fácil que las diagonales nos queden chuecas. A estas tres diagonales yo voy a multiplicar los elementos sobre las diagonales. Los voy a sumar a los tres productos. Sí, y acá me quedan 4. Y le sumo el último producto, que es 12 por 22 por 2. ¿Está? Como en naranjita, lo que están sobre las diagonales, la diagonal principal y las paralelas a la diagonal principal. Y ahora vamos a agarrar la contradiagonal y las diagonales que se arman, que sean paralelas a la contradiagonal, y vamos a multiplicar los elementos sobre esas diagonales y los vamos a restar. ¿Sí? Entonces va a ser menos 4 por 22 por 2, menos 16 por 25 por 2, menos 12 por menos 3 por 4. ¿Está? Se supone que todo esto va en el mismo renglón. ¿Sí? Nada más que para estar claro que no me... Y ahora resuelvo. Esto me queda menos 96. Esto me queda más 400. Esto me queda, yo sé para qué, 528. Amarillito pongo esto, que me da menos 176. Esto que me da menos 800. Y el último factor me da más 144. ¿Está? Los tres que están en naranjita corresponden a estos tres. Los tres que están en amarillito corresponden a estos tres, ¿no? Cuando sumo todo eso, me da que el determinante de C es igual a 0. ¿Sí? Esto quiere decir que hay algunas filas o algunas columnas que son combinación lineal de otras filas u otras columnas. Por ende, existe una dependencia lineal entre las filas y las columnas de esta matriz. Por ende, el rango, ¿sí?, va a ser menor a 3. Tenemos que ver cuánto vale el rango. Puede ser que el rango valga 2, o puede ser que el rango valga 1. Eso es lo que tenemos que definir en este preciso instante por el método que nos contó Mayor Reyes. ¿Sí? Avísame si puedo borrar. Así vemos cómo calculamos el rango. Supongo que sí, profe. Bueno, borro entonces. Sí, ok. Si alguien no, ya está. Ya está. Bien. Entonces, voy a copiar esta matriz acá, para que veamos este método para encontrar, la voy a copiar grande,
para que veamos bien el método por el cual vamos a trabajar. Este método me plantea que yo tengo esta matriz, ¿sí? Y yo quiero encontrar el rango. Debería armar matrices de menor orden que esta, ¿sí? ¿Qué matrices puedo armar de menor orden? Puedo armar esta matriz así, o sea, que sea 16, 22, 4 y menos 3. Puedo armar esta matriz así, que sea 22, 4, menos 3, 2. Puedo armar esta otra matriz, que es un matete de líneas. Esta otra matriz, que sea 4 menos 3, 12, 25. O puedo armar, me quedé sin colores, otra matriz que sea así. ¿Sí? Menos 3, 2, 25, 2. Cualquiera de esas matrices con las que yo trabajé me va a servir. ¿Y cuál es la idea? Armo una submatriz. ¿Sí? Por ejemplo, 22, 4, menos 3 y 2. ¿Sí? Que sería esta submatriz que está en naranjita. La que yo acá la escribí en naranjita. Armo esa submatriz. ¿Sí? Cualquiera, la que les guste. Y después voy a buscar el determinante de esta submatriz. De 22, 4, menos 3, 2. ¿Sí? Como es una matriz de 2 por 2, voy a utilizar el método de las diagonales. ¿Qué voy a hacer? Los elementos de la diagonal principal, 22 por 2, menos los elementos sobre la contradiagonal multiplicados. Menos 3 por 4. ¿Sí? Esto va a ser igual al determinante. Esto me queda 44 más 12 me da igual a 56 este determinante. ¿Sí? Y ahora yo voy a hacer un análisis. Si este determinante es distinto a 0, como en este caso, el rango de la matriz va a ser 2. Y si este determinante es igual a 0, pues acá tengo dos opciones. Por un lado, que sea distinto a 0, y por otro lado, que sea igual a 0. ¿Sí? Si es distinto a 0, el rango va a ser 2, y si es igual a 0, el rango va a ser 1. ¿Está? Entonces, en este caso, como el determinante es distinto a 0, el rango va a ser igual a 2. El rango de esta matriz es 2. ¿Sí? Entonces, para encontrar el rango tenemos dos opciones. O reducimos la matriz y vemos cuántas filas nos quedan linealmente independientes, cuántas filas se nos anulan, o buscamos por este método una submatriz, calculamos el determinante de la submatriz, si nos da que el determinante es, en este caso que la submatriz es de 2 por 2, si el determinante es distinto de 0, el rango es 2, y si el determinante es igual a 0, el rango es 1. Profe, pero que el rango sea 2 o 1 solamente es porque la matriz es de 3 por 3. Tal cual, es porque la matriz es de 3 por 3. Ok, gracias. Profe, pregunta en el chat si no importa cuál submatriz elija. No importa cuál submatriz elija. Probablemente el determinante es distinto. A ver, por ejemplo en esta. Menos 3 por 2 me da menos 6. 25 por 2 me da 50. Menos 6. Menos 50 me da menos 56. El rango de esta matriz también es distinto a 0. ¿Sí? Porque en realidad no me está hablando del valor puntual el determinante de la matriz es distinto a 0. Porque no me está hablando del valor puntual del determinante cuando es distinto a 0. ¿Sí? Solamente que sea distinto a 0 o que sea igual a 0. ¿Y por qué? Porque si este determinante es igual a 0, quiere decir que acá hay combinación lineal. Entonces, si hay combinación lineal, yo voy a tener una sola de las filas o columnas que sean linealmente separadas. Las otras se van combinando entre sí de manera lineal. ¿Está?
¿Dudas? Bueno, nos queda un montón de ver. En relación a lo que les dio Iván al día de hoy, me queda solamente el método de triangulación para encontrar determinantes. Y después nos queda encontrar la inversa a partir del método de los cofactores y algo de propiedades. Así que bueno, próxima clase le metemos y después vamos con sistemas de ecuaciones, que en realidad sistemas de ecuaciones nos seguimos apoyando sobre las operaciones elementales por fila, sobre el tema de determinantes, el rango, el lineal y demás. ¿Sí? Gracias. profe. Muchas gracias. Gracias. Igual ustedes fíjense en los ejercicios del apunte, vayan trabajando. En teoría nos queda 3 clases capaz para el parcial. Así que nada, hay que ponerle pila nada más. Cualquier duda que tengan me escriben, ¿sí? Gracias. Bueno, profe, gracias por la clase. Cuídense.